Saludos a todos. Vamos a continuar con el tema primero sobre los números reales y veo necesario hacer este vídeo de ampliación del punto 2 sobre la recta real, los números reales y la recta real. Y es sobre las expresiones con valor absoluto, porque luego vienen algunos ejercicios que tienen este tipo de expresiones y muchas veces no se entienden. Vamos a intentar explicarlo a ver si queda un poco más claro. Entonces aquí ya he puesto en el vídeo algunos ejemplos que vamos a trabajar, ¿no? Entonces tenemos valor absoluto de x igual a 4. Te dicen, por ejemplo, ¿qué conjunto representa valor absoluto de x igual a 4? ¿Qué números cumplen valor absoluto de x menor que 3? O valor absoluto de x mayor o igual que 5, o estas otras dos expresiones, ¿no? Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Se puede emplear la lógica y se puede ver qué tipo de números podrían emplear o podrían ser ese tipo de, o podrían cumplir ese tipo de expresiones. Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, valor absoluto de x igual a 4, bueno, pues con un poco de lógica decimos qué número su valor absoluto vale 4. En realidad tenemos dos posibilidades. Tenemos que si ponemos aquí un 4 dentro del valor absoluto, me sale 4 de resultado. Pero también si ponemos un menos 4. Es decir, que los dos números, habría dos resultados, o sea, dos soluciones que serían menos 4 y 4. También hay que tener en cuenta que el valor absoluto es o está relacionado con la distancia al cero. Si nosotros ponemos aquí, he dibujado ya a lápiz las diferentes rectas reales y pongo aquí el cero en medio, lo pongo aquí todos iguales pues por comodidad, ¿no? Bueno, pues entonces esto se podría traducir gráficamente. Esta es la recta real, bueno, aquí seguiría el 5, el 6, el 7. Gráficamente querría decir que estamos hablando de un número cuya distancia al cero es 4. El valor absoluto también representa la distancia al cero. Entonces, la distancia de un punto al cero vale 4. ¿Qué puntos son los que están a distancia 4 del cero? Pues a la derecha tenemos el propio 4 y a la izquierda tenemos el menos 4. Estos dos, aquí estaría el 0. Estos dos valores tienen una distancia hasta el 0 de 4. De menos 4 a 0 van 4 unidades y de 0 a 4 van 4 unidades. Esto es lo que sería. Entonces, si nosotros quisiéramos expresar esto como un conjunto, diríamos, pues el resultado sería el conjunto formado por el menos 4 y el 4. Esta es la solución. Si nosotros tenemos, por ejemplo, valor absoluto de x menor que 3, esto ya es más complicado, no es tan fácil como antes. Entonces estaríamos hablando de un número en valor absoluto menor que 3, significaría, por ejemplo, que el número podría ser, pues el 3 no vale, porque el valor absoluto de 3 es 3. El 2, el 1, el 0, pero también los negativos. Menos 1, menos 2, el menos 3 no vale porque es menor estrictamente. Bueno, pues, y si lo entendemos como un concepto de distancia, pues entonces podríamos decir, son aquellos números cuya distancia al cero es menor que 3. Entonces, si yo cojo el 0 de centro, ¿no? Y me desplazo 3 unidades hasta aquí o hacia la derecha, desde el 0 hasta la izquierda o hacia la derecha, pues todos esos números que están comprendidos entre el menos 3 y el 3, bueno, antes lo estaba dibujando con azul, voy a seguir dibujándolo con azul. Vamos a ver, con el cambio de menos 3 y 3. Bueno, pues el menos 3 no estaría a distancia de menos de 3.
no es menor que 3, no está la distancia menos de 3, pero sí el menos 2, el menos 1, estos están ya más cerca del 0. Lo mismo por el otro lado. Entonces todos los números que están aquí serían los números que corresponde a ese conjunto representado por esta desigualdad. Es decir, que sería el intervalo abierto menos 3, 3. Sería la solución de esta posibilidad. Análogamente, si yo considero los números cuyo valor absoluto es mayor o igual que 5, tengo que considerar los números que distan del 0 más o igual a 5 o más de 5. Entonces me tengo que ir al menos 5, en este caso el menos 5 sí se va a incluir, por tanto aquí he puesto el circulito vacío, pero aquí lo voy a poner relleno, este sería el menos 5, y al 5, 1, 2, 3, 4 y al 5, el 5 está a una distancia de 5 de 0, y aquí es mayor o igual, y entonces los números que están más alejados, o hacia la derecha o hacia la izquierda, son los que cumplen esa desigualdad. Entonces esa sería la solución en este caso. Entonces tenemos que el conjunto que cumple esta desigualdad sería el conjunto formado por estos dos intervalos. Sería el intervalo desde menos infinito hasta el menos 5, cerrado aquí, unión desde 5, se me acaba el folio, hasta más infinito. Casi se me acaba. Bien, bueno, esto yo creo que más o menos se puede ir entendiendo, pero ahora vienen dos ejemplos un poco más complicados, que son el valor absoluto de x menos 2 menor que 3 y el valor absoluto de x más 3 mayor o igual que 2. ¿Cómo está la situación? Porque ahora ya no tenemos una x dentro del valor absoluto. Tengo un número, o sea, x menos un número o x más un número. Bueno, pues entonces vamos a poner una reglilla, digamos, que podría ser así, ¿no? Es decir, el valor absoluto de x menos a representa la distancia entre x y a en la recta real. Eso yo creo que lo podemos ir entendiendo. Entonces, si pongo aquí x solo, podría pensar que es x menos 0. Entonces, hemos estado hablando todo el rato de la distancia de los números al 0. Aquí está el 0 y el 0. Entonces, distancia de los números al 0. Pero si yo pongo en lugar de x o x menos 0, pongo x menos 2, entonces ya la distancia no del número al 0, sino del número a este valor que yo le he puesto aquí, restando. Entonces esto sería distancia, vamos a ponerlo aquí en pequeñito, distancia de x a 2. Y si pongo x más 3, pero aquí hay un signo menos, entonces, bueno, pues ya sabemos que siempre el más se puede convertir en 2 menos. Esto es lo mismo que decir x menos menos 3. Pues entonces sería la distancia del x al menos 3. Bueno, pues entonces, ¿cómo se representa el valor absoluto de x menos 2 menor que 3? Bueno, pues me voy y me busco el punto 2, que es ahora el que me interesa, el punto 2, y tengo que considerar todos los números cuya distancia al 2 sea menor que 3. Entonces me voy 3 hacia un lado y 3 hacia el otro lado. ¿Qué números son esos? Bueno, pues aquí tenemos nuestro número, el 5, y aquí tenemos el 1, 0, menos 1. Entonces, me voy 3 hacia un lado, 3 hacia otro lado. Como es menor, no se incluye los extremos. Lo dejo abierto.
y estos números que están en medio, pues sería la solución a esa desigualdad. Claro, si yo tengo, por ejemplo, cojo el 3. 3 menos 2, ¿cuánto sale? 1. Valor absoluto de 1, 1. ¿1 es menor que 3? Sí. Luego el 3 funciona para esta desigualdad. El 4. 4 menos 2, 2. Valor absoluto de 2 menor que 3, sí. Entonces también funciona. Si cojo el 0, 0 menos 2 es menos 2. Su valor absoluto es 2. ¿Es menor que 3? Sí. Entonces este es el intervalo. El intervalo sería, por tanto, menos 1, 5. ¿Vale? Esa es la forma sencilla y gráfica de resolver este tipo de problemas. Y ahora tenemos valor absoluto de x más 3 mayor o igual que 2. Hemos dicho que x más 3 se puede poner como x menos menos 3, con lo cual me voy hacia el menos 3 y entonces tengo que considerar los números que distan del menos 3 más de 2. Pues señalo aquí 2 hacia este lado, que tengo el menos 1, y señalo aquí 2 hacia este lado, que tengo el menos 5. Como es mayor o igual, estos extremos se van a considerar correctos, y como la distancia tiene que ser mayor, pues no es los que están cerca del menos 3, sino los que están lejos, los que se apartan entonces del menos 1 hacia la derecha y del menos 5 hacia la izquierda. Luego la solución sería menos infinito menos 5 unión desde menos 1 hasta más infinito. Bueno, se puede ir combinando menor, menor, igual, mayor, mayor, igual. Si aquí tenemos expresiones más complicadas dentro del valor absoluto, entonces ya el estudio es un poco más complicado. Pero como los ejemplos que vienen en el libro y que nos interesan de momento ir aprendiendo son este tipo de ejemplos, pues ya más o menos nos vamos enterando qué significa. Bueno, hasta aquí este vídeo de explicación sobre el valor absoluto. Muchas gracias por vuestra atención.